En Metanoia TV presentamos Fundamentos con Paulo da Silva. Hola, hoy estaremos hablando sobre la fe. Según Romanos capítulo 1, versículo 17, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Esto quiere decir que nosotros nacemos de nuevo por medio de la fe y después seguiremos nuestra peregrinación en esta vida por la misma fe. En otras palabras, nos convertimos a Cristo por medio de la fe, por medio del Evangelio. Y después seguiremos todos los días de nuestras vidas viviendo por esta misma fe. En el libro también de Romanos, capítulo 14, versículo 23, nos afirma que todo aquello que no es de fe es pecado. La fe es un medio que Dios nos ha dado para mediar todo lo que tiene que ver con nuestra relación con Él, nuestra comunión con Él. Es como un recurso espiritual dado por Dios para que vivamos con Dios a través de este medio, a través de este recurso. En otras palabras, nunca será una opción para un verdadero cristiano vivir permanentemente una vida de fe. En la verdad, tenemos que aprender a vivir en la seguridad que provee el vivir por la fe, ¿no? El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7 dice que por la fe andamos, no por vista. Quiere decir, no por la lógica de aquello que nosotros vemos, no por las circunstancias de la vida que nosotros caminamos. La verdad no está necesariamente en esto, sino que la verdad está por la fe, por medio de la fe en Dios, la fe en lo que Dios nos dice en su palabra. También vemos que en Hebreos capítulo 11, versículo 6, nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo creo que como seres tan limitados que somos, jamás en esta vida llegaremos a comprender la importancia que tiene la fe en nosotros para Dios. Lo cuán importante es la fe para Dios en su trato con nosotros. Pero es algo en lo cual nosotros vamos a crecer. Necesitamos seguir aprendiendo, necesitamos seguir madurando, creciendo en ello. Mas al final, lo que es fe. Pero antes de entrar en ese punto de lo que es la fe, mencionemos algunas cosas que en la realidad no necesariamente son fe. Hoy día damos por hecho que todas las personas en el mundo tienen una comprensión de lo que es la fe. Pero eso no es cierto. Existen muchas creencias equivocadas sobre Dios, sobre lo que la palabra de Dios dice. Si preguntamos a cualquier persona en las calles lo que es fe, van a decir que tiene mucha fe en Dios. Pero podemos estar seguros que la mayoría de estas personas no comprenden realmente lo que la Biblia enseña sobre el tema de la fe. Porque ha faltado mucha instrucción bíblica, especialmente, no solamente en el mundo, también en las iglesias. Muchos creen que la fe es una sensación positiva que sienten. Otros creen que simplemente se trata de una concentración mental o de un pensamiento positivo, un pensamiento optimista acerca de algo que esperan que acontezca. Otros que tal vez por una necesidad de una intervención divina o están viviendo una situación presionante, ellos dicen: no, Dios hará la obra, porque yo creo de todo corazón que Él tiene el poder para hacerlo. Muchas personas confunden esto con fe, pero esto no es la fe bíblica. Esto es simplemente una presunción. Las personas presumen
que Dios hará lo que ellas esperan que hagan, simplemente porque ellos no tienen ninguna duda de que Él tiene el poder para hacerlo. Pero necesitamos entender que el simple hecho de saber que Dios tiene el poder para hacer cualquier cosa, y por el hecho que nosotros hemos orado, no significa que necesariamente Dios va a hacer aquello que nosotros esperamos que haga. Y muchas veces, por un entendimiento equivocado de lo que es la fe bíblica, y lo confundimos con un pensamiento positivo, o simplemente afirmamos en la capacidad de Dios, presumimos que Él va a hacer lo que esperamos que haga. Y eso es una gran equivocación. Hubo un avivamiento en un país del sudeste asiático, un avivamiento espiritual, y en ese avivamiento surgieron dos señoritas que tenían la misión de estar evangelizando en una ciudad vecina. Pero juntamente con ese avivamiento, durante ese avivamiento hubo una gran inundación en esta región. Y estas jóvenes, muy comprometidas, muy dedicadas al Señor, y con toda sinceridad de sus corazones, una de ellas dijo: no hay problema, vamos a orar al Señor y vamos a hacer como Pedro, vamos a caminar sobre las aguas. Lamentablemente, el resultado de esto fue que murieron trágicamente ahogadas. Porque en toda su sinceridad, en toda su vida, su entrega al Señor, lamentablemente por no haber sido instruidas en la fe, ellas presumieron de que Dios iba a hacer el milagro en sus vidas, haciéndolas caminar sobre las aguas. ¿Cuántas veces personas cometen exactamente ese mismo error? Me atrevo a decir que la presunción es uno de los mayores enemigos de la verdadera fe bíblica. Claro que si tú estás en una situación parecida, lo recomendable es que pida a Dios que envíe un bote. O simplemente que ore a Dios por un milagro, pero esperas el milagro acontecer. O por último, ores para que Dios te dé instrucción con respecto a la circunstancia que estás viviendo en el momento. Al final, ¿qué es fe? Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza la podemos entender como un elemento objetivo. ¿Qué quiere decir esto? La certeza, todos pueden tener certeza acerca de una misma cosa, porque es algo evidenciable, la certeza. Por otro lado, la convicción es algo netamente subjetivo, es algo personal y de naturaleza espiritual la convicción, y es absolutamente personal. Entonces, la persona que tenga certeza de algo que es evidenciable, no necesariamente esto significa que es fe. Por otro lado, una persona puede tener una convicción muy personal acerca de algo, pero todavía estaría ausente la certeza objetiva de este algo. Por lo tanto, todavía no sería fe. Y para que la fe sea verdadera, conforme nos dice Hebreos 11:1, que la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, es necesario que esta certeza objetiva con la convicción subjetiva se unan, que estén juntas, que esta certeza que es objetiva sea una expresión evidenciable de aquello que de la convicción que la persona tiene en su subjetividad. Esto es la fe bíblica. También vemos que en Romanos capítulo 10, versículo 17, nos dice que es pues la fe, dice, la fe es por el oír. ¿Qué quiere decir? La fe viene a la existencia por el oír. Y el oír, a su vez, viene por la palabra de Dios. A veces dando seminarios en grupos de jóvenes, yo les digo, ¿entendieron el texto? Y me dice, sí, claro, la fe viene por oír la palabra de Dios. Yo dije, no es eso lo que dice el texto. No, eso es lo que dice el texto, me dice. No es.
El texto dice, la fe es por el oír. Y el oír es por la palabra de Dios. Hay una diferencia ahí. En otras palabras, la fe, ella viene a la existencia por el oír, y este oír que se usa ahí en el texto se refiere a la revelación. Dios, por medio de su Espíritu, revelando aquella palabra en la vida de la persona. Esto es lo que la Biblia llama oír. Y al recibir esta revelación de la palabra de Dios por medio del Espíritu, dice, ahí viene acompañando la fe. Ahora, con este entendimiento, necesariamente tenemos que llegar a la conclusión de que sin la revelación de la palabra de Dios por medio del Espíritu, la fe simplemente no está presente. Ella no se manifiesta. Muchos cristianos no entienden esto. Y cuando no entienden eso, les queda una única opción: quedarse con la letra de la palabra, simplemente la letra, y una comprensión intelectual de la verdad bíblica. Y una comprensión intelectual de la verdad bíblica no cambia vidas, no transforma a nadie. Para entender mejor esto del oír, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 11, que es uno de los textos que hace referencia a los mensajes que Cristo daba al apóstol Juan para enviar a las 7 iglesias. En el final de cada uno de esos 7 mensajes, el texto dice lo siguiente: aquel que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si nosotros vamos a mirar ese texto en forma lógica, humanamente hablando, no parece que no tiene sentido. Como aquel que tiene oídos para oír. La lógica nos dice que todos tienen oídos para oír, pero en realidad lo que el texto está diciendo es aquel a quien le fue concedido entender, aquel a quien le fue concedido por Dios, por medio de su Espíritu, comprender lo que Dios está diciendo. Eso quiere decir, por eso termina diciendo lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por lo tanto, oír en las Escrituras necesariamente tenemos que entender que tiene que ver con la revelación de Dios, de la palabra de Dios. Es Dios nos alcanzando por medio de su Espíritu y por medio de su palabra. En otras palabras, las verdades eternas de las Escrituras son inalcanzables por nuestros recursos humanos. No es posible alcanzarlo por medio de nuestra dedicación. No es posible alcanzarlo por nuestros estudios, nuestras pesquisas, aunque son necesarias a la dedicación, la pesquisa, el estudio de la palabra. Pero necesitamos hacerlo con esta comprensión, que nosotros no alcanzamos la verdad, sino que la verdad nos alcanza a nosotros. En otras palabras, los medios son de Dios, no son nuestros. Esta palabra de Dios, cuando hablamos de la palabra de Dios, en el griego podemos encontrar 3 o 4 significados del vocábulo palabra. El primero de ellos que quiero mencionar en el griego es gramata, de donde nosotros destacamos el entendimiento de nuestra gramática. Y en el griego, gramata se refiere a la palabra escrita de Dios. Y en esa palabra escrita, usted y yo como cristianos, nosotros podemos dedicarnos a estudiar la palabra escrita de Dios, leer la palabra escrita y esperamos en oración que Dios pueda de alguna manera se revelar a nosotros, hablarnos en forma personal, en forma específica dentro de la palabra que estamos leyendo. Que pueda abrir nuestro entendimiento a comprender lo que Él quiere hablarnos en aquel momento. Eso puede acontecer. También encontramos otra palabra griega que es rema. Rema, por definición, es la palabra articulada de Dios, o la palabra leída en voz alta, la palabra verbalizada de Dios. Y esto puede acontecer cuando tú oyes una predicación
El predicador necesariamente tuvo que haber tenido su tiempo de oración pidiendo a Dios una palabra para predicar. Por lo tanto, si él está bajo la unción y la dirección de Dios, él va a predicar una palabra que Dios le mostró. Y cuando él está predicando esa palabra, o que también en el griego se llamaría un querigma, la palabra proclamada de Dios, Dios puede hablarle al oyente. Él puede hablar en tu vida por medio de una predicación. Es la forma más común que nosotros muchas veces oímos a Dios hablando, incomodando, tocando nuestro espíritu. Y esto es una experiencia personal. Y eso llamamos la palabra revelada de Dios o la verdad de Dios alcanzándonos por medio de este medio que llamamos rema. La otra palabra que quiero destacar acá es la que llamamos también del griego logos. El término logos, por definición, significa palabra. Dentro del idioma griego, en todo tiempo, en todo momento, en toda situación, logos significa palabra simplemente, en su uso común. Pero nosotros tenemos que entender que en la Escritura él cobra un significado aún mucho más profundo. Por ejemplo, en una ocasión estuve dictando un seminario del Evangelio en Chile y le pregunté a los oyentes, ¿qué es el logos? La mayoría de estos hermanos eran estudiantes de Biblia y ellos todos agarraron su Biblia y me la mostraron. Yo les dije, sí, es correcto, pero no es toda la verdad. Dijeron, ¿pero cómo no es toda la verdad? Porque eso es lo que hemos aprendido. Yo dije, yo lo entiendo, porque eso es lo que acontece en nuestros días. Cuando se habla de logos, cuando las personas están estudiando la Biblia, dicen que logos es la palabra aquí de Dios, y muchas veces se entiende como la palabra escrita de Dios. Pero en realidad nosotros tenemos que entender que la Escritura va mucho más allá que esto. Si leemos el capítulo 1 de Juan, del Evangelio de Juan, dice, en principio era el logos, y el logos estaba con Dios, y el logos era Dios. El logos era Dios. De repente le hice a uno de estos jóvenes a leer el texto del versículo 1 hasta el versículo 14 del capítulo 1 de Juan. Y por lo menos 4 o 5 veces él me detuvo y dijo, no sé lo que está buscando, pero yo he sido instruido de que logos es la palabra, y me mostraba la Biblia una y otra vez, y yo lo hacía leer una y otra vez, por lo menos unas 4 o 5 veces el mismo texto. Y ahí por el cuarto o el quinta vez, de repente él estaba leyendo y se agarró la cabeza, asombrado, dijo, pero ¿cómo es posible que yo nunca lo había entendido? Y yo les dije, no los voy a decir lo que es el logos. Ustedes tienen que decírmelo. ¿Qué es el logos? Y él dijo, nunca lo percibí. ¿Cómo que es posible? Se ha leído tantas veces ese texto. Y dice el texto en el capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo, aquel logos, fue hecho carne y habitó entre nosotros, puso su tabernáculo entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Aleluya. Y después comprendieron que el logos no se trataba solamente de la Biblia. El logos es la palabra viva de Dios. Y la palabra viva, el que tiene un espíritu de vida, es el propio Cristo encarnado. Él es el logos. Él es el que hace cobrar vida en nosotros la verdad eterna de Dios. En otras palabras, queridos, no existe fe sin la palabra de Dios. La fe verdadera siempre descansará en la palabra revelada de Dios. Muchas veces vemos errores, grandes errores cometidos por muchos cristianos y evidentemente para muchas personas también en el mundo. Ellos confunden fe con milagros. Que si hubo milagro es porque hubo fe, y si no hubo milagro es porque faltó la fe. O simplemente confunden fe con buenos resultados en aquellos que esperan que acontezca.
Y si no hubo buenos resultados de acuerdo a aquello que yo espero que acontezca, es que faltó fe. Ese es el entendimiento que muchas personas tienen hoy día de fe. Confunden fe con milagros, confunden fe con prosperidad. Es que si las cosas acontecen bien, es porque Dios me bendijo y hubo fe de mi parte. Si las cosas me van mal, las cosas acontecen mal en mi vida, es que faltó fe, es que Dios no está bendiciéndome. Y esto no es cierto. Hay mucha gente, especialmente dentro de las iglesias, confundidos con este asunto. Tenemos que recordar que en la iglesia primitiva, en la persecución que hubo contra los primeros cristianos, muchos hermanos nuestros fueron tirados a las arenas romanas. Muchos fueron convertidos en antorchas humanas. Murieron quemados vivos. Muchos fueron lanzados a las fieras en la arena. Muchos fueron comidos por las fieras. Familias fueron desgarradas, separadas. Muchos fueron torturados. Sufrieron, agonizaron muchos. En nuestros días vivimos un tipo de espiritualismo ignorante con respecto a todo lo que la Biblia nos enseña sobre la fe. Y si hubiera algunos espiritualistas, como existen hoy día en aquellos tiempos, algunos dirán, no, estos están muriendo, están sufriendo porque les faltó fe. O aquellos están siendo comidos por las bestias porque algún pecado habrán cometido contra el Señor. Esto no es cierto. Nosotros sabemos que nuestros hermanos murieron en aquellos tiempos, sufrieron en aquellos tiempos, porque ellos no renegaron de Cristo. Murieron justamente por causa de su fe. Porque si no hubieran tenido la fe en Cristo, no habrían muerto, no habrían sufrido como sufrieron. Es todo lo contrario. Tenemos también la experiencia de los 3 amigos del profeta Daniel. Allí el rey Nabucodonosor había levantado una imagen, una estatua gigante, y ordenaba que todos se inclinaran frente a esta estatua del rey. Pero los 3 amigos de Daniel, ellos se negaron a inclinarse frente a la estatua. Y el rey, furioso, mandó que calentaran el horno de fuego por lo menos 7 veces. Incluso les desafió diciendo, a ver que Dios podrá librarlos de mi mano. Pero estos jóvenes le dijeron al rey, oh rey, nuestro Dios es poderoso para librarnos de tu mano, y lo hará. Pero rey, aunque Dios no nos libre del horno de fuego, aunque Él no nos libre de ti, aunque nos permita morir quemados, nosotros no cederemos. Nosotros no nos inclinaremos. En otras palabras, queridos, estos jóvenes estaban dando un tremendo ejemplo de lo que es verdaderamente la fe. La fe no consiste en milagros. La fe no tiene que ver con las consecuencias, los resultados. La fe tiene que ver con la obediencia a lo que Dios dice hasta las últimas consecuencias, sea para bien o para mal. La fe no está vinculada a los resultados, sino a la permanencia, a la fidelidad a lo que Dios nos dice. Y eso fue exactamente lo que los amigos de Daniel hicieron. Tenemos algunas referencias bíblicas de situaciones muy conocidas en el Nuevo Testamento. Una de ellas está en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 6, que nos habla de un tema muy conocido, que era la pesca milagrosa. Ustedes se acordarán que los discípulos habían pasado toda la noche pescando y no consiguieron pescar absolutamente nada. Tanto que al volver a la playa, y de lejos vieron a Jesús allá en la playa. Y sus barcos, que tendrían más o menos entre 2 a 3 metros de ancho, que eran barcos pequeños, y de alguna manera anclaron a unos 200 metros de la playa,
Y de lejos dijeron: Jesús, no pescamos nada. Y Jesús les dijo: echen la red, o echad la red al lado derecho de la barca. Y dice que lanzaron la red al lado derecho de la barca. Y las redes vinieron cargadas de pescados. Muchos peces. Ahora, imagínense por un momento si la lógica humana hubiera intervenido en esto. Y dijeron: nuestra barca solo tiene 3 metros de ancho. Si hay tantos peces al lado derecho de la barca, aprovechemos, lancemos la red también al lado izquierdo, porque vamos a agarrar más pescados. Imagina si hubieran hecho esto. Los discípulos lanzaron la red en las palabras de Cristo. Esto es fe. La fe descansa en la palabra de Dios. También tenemos en Lucas, capítulo 17, versículos 12 al 14, la historia de los 10 leprosos que vinieron a Jesús clamando por misericordia. Y es interesante que Jesús les dijo a ellos: id, mostraos a los sacerdotes en el templo. Imagínense por un momento si la lógica humana interviniera en esto que Jesús estaba haciendo. Dijeron: Señor, pero usted no oró por nosotros. Usted no nos tocó. Nosotros seguimos con lepra. ¿Qué vamos a mostrar a los sacerdotes en el templo si todavía tenemos lepra? Pero las palabras de Cristo dicen: id y mostraos a los sacerdotes en el templo. Esa fue la instrucción que Jesús dio. Pero nosotros vemos por el texto que ellos, cuando empezaron a caminar en dirección al templo, solamente cuando pusieron por práctica la instrucción de Cristo, solamente en aquel momento la lepra empezó a abandonar sus cuerpos. El milagro pasó una vez que la palabra de Cristo era obedecida, porque la fe descansa en la palabra de Dios. También, queridos, vemos en Mateo capítulo 14, versículos 27 al 29. También es una historia conocida. Vemos que los discípulos estaban tarde en la noche en la barca en el mar, y de repente aparece Jesús caminando sobre las aguas en dirección a ellos. Algunos pensaron: es un fantasma. No, es el Señor, dijeron. Entonces de repente Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya contigo, caminando sobre las aguas, evidentemente. Y Pedro, dicen que él era un personaje muy impulsivo. Imagínense si Pedro hubiera dicho: es el Señor, vamos nomás. Seguramente Pedro hubiera muerto ahogado en aquel momento. Y hoy día conoceríamos muy poco sobre él en la historia. Pero es interesante que el texto nos dice que Pedro muestra que él tenía entendimiento de lo que significaba esta experiencia de fe. Él decía: Señor, manda que yo vaya. Y otra palabra, diga la palabra, Señor. Y Pedro esperando con sus pies levantados para pisar sobre las aguas. Y de repente Cristo le dice: ven. Y queridos, a partir de ese momento que Cristo dijo ven, Pedro pisó sobre las aguas. Y Pedro caminó sobre 3 letras. V-E-N. Ven. Ven, Pedro. Entonces el milagro aconteció. Porque Pedro había entendido de que la fe verdadera no existe si Dios no habla. También tenemos en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 43 y 44, vemos la resucitación de Lázaro. De repente Jesús está frente al túmulo de Lázaro, y recordando que Lázaro estaba ya 4 días muerto. Y en ese sentido tenemos que entender que su cuerpo ya olía mal. Ya estaba podrido el cuerpo de Lázaro, estaba descompuesto su cuerpo. En otra palabra, tendría que ser un tremendo milagro. Era como traer vida de la muerte.
Y interesante que Cristo frente al túmulo dice en alta voz, Lázaro, ven fuera. Querido, Dios habló y el muerto revivió. Porque en la palabra de Dios, cuando Dios habla, Él le trae vida desde la propia muerte. Y otra referencia también tenemos en Mateo capítulo 8, versículos 7 y 8. No, aquí tenemos una experiencia curiosa acerca de un centurión romano que se acercó a Jesús pidiendo que sanara a su siervo que estaba muy enfermo. Y Jesús de repente le dice, bueno, yo voy hasta tu casa. Y él dijo, Señor, no soy digno que entres en mi casa. Solo di la palabra. Solo di la palabra. Y mi siervo sanará. Porque yo también, ese yo también significó mucho en la expresión de este hombre para Jesús. Porque estamos hablando de un soldado romano, un centurión que viene de una cultura pagana. Él dice, yo también soy hombre bajo autoridad. Por eso digo al soldado, va y él va. Digo al soldado, viene, ven y él viene. Con eso este hombre estaba diciendo, con eso estoy reconociendo que Señor tú estás bajo autoridad de Dios Todopoderoso, el Padre, tu Padre. Estoy reconociendo que tú eres Dios. Y como eres Dios, lo único que necesitas es decir la palabra. No importa la distancia, mi siervo será sanado, porque es Dios que está hablando. Di la palabra, Señor, y mi siervo sanará. Interesante que dice el texto que Jesús se maravilló y dijo, en todo Israel, nunca encontré una fe tan grande como esta. No encontré una fe como esta en todo Israel. Una fe como esta en un soldado romano de una cultura pagana. La maravilla de Cristo con respecto a ese hombre se basó en qué? Tú eres el Señor, tú eres Dios. Y cuando Dios habla, las cosas acontecen. Por eso, di la palabra, Señor. Todas esas experiencias, amados, deben servir para nosotros como testimonio. Deben servir para nosotros como referencia a que no existe fe sin que Dios hable. Por eso necesitamos conocer la voluntad de Dios. Necesitamos conocer a Dios y su voluntad para poder obedecerla. Y así, consecuentemente, viviremos una fe verdadera. En conclusión, quiero mencionar 3 aspectos de la fe. 3 aspectos en que la fe se manifiesta. La primera de ellas llamaríamos de fe salvífica. Esa fe salvífica la encontramos, por ejemplo, la referencia en Romanos capítulo 10, de versículo 8 al 11, que dice lo siguiente: mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La fe salvífica, y esta fe, el requisito para ella es estar en tinieblas, estar en el mundo sin Cristo, sin Dios. Es la fe para salvación, es la fe para arrepentimiento. Esta fe que recibimos como don de Dios juntamente con la revelación del Evangelio siendo revelado en nuestras vidas y que nos conduce al arrepentimiento y nuestra entrega incondicional a Jesucristo. La fe salvífica. El segundo aspecto de la fe la llamamos en la Biblia de la fe como fruto del Espíritu. Y esta está en Gálatas capítulo 5, versículo 22, que de entre el fruto del Espíritu, que son varios, está también
la fe. Y el requisito para tener esta fe es ser verdaderamente un hijo de Dios, nacido de nuevo, aquel que tiene a Cristo viviendo en su vida. Él fue sembrado en él la fe como un fruto. Y esta fe es una fe que ha de crecer, una fe que ha de multiplicarse y que ha de afectar todo el crecimiento espiritual de esa persona. Entonces, y el requisito es ser hijo de Dios. ¿Okay? Y por último tenemos la fe como un don sobrenatural del Espíritu Santo, que está en 1 Corintios capítulo 12, versículo 9. Aquí hace referencia a los 9 dones sobrenaturales del Espíritu. Entre ellos está el don sobrenatural, el don milagroso de la fe. Pero es muy importante entender que no todos los cristianos tienen esta fe como don. No todos tienen este don de fe. Para aquellos que han sido entregues, han llegado a sus vidas por criterio exclusivamente divino, que Dios ha decidido, que el Espíritu Santo ha colocado en ellos. Eso no es de todos los cristianos esto. Y es muy importante entender que el hecho que una persona tenga el don sobrenatural de la fe como un don del Espíritu, eso no significa que esa persona estará en ventaja en cuanto a la fe sobre aquellos que tienen la fe solamente como fruto del Espíritu. Nunca habrá una ventaja de esa persona sobre el otro. Él también, ese que tiene el don sobrenatural, él también necesita de la fe como fruto del Espíritu para seguir creciendo en su vida espiritual. Que Dios pueda traer claridad, mayor profundidad, mayor entendimiento con respecto a esta fe bíblica de la cual hablamos. Dios sigue bendiciendo su vida ricamente.